Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su noticiero 24/7. Los saluda Juan Martínez. Como lo vimos ahora, ya los llaman la generación perdida. Así como lo oyen, Naciones Unidas señaló en un informe reciente que cerca de 1.000 millones de menores alrededor del mundo están en riesgo de tener una pérdida de aprendizaje. Significa que a causa de las interrupciones a las asistencias a las escuelas durante la pandemia del COVID-19. Y no solamente eso, la advertencia va mucho más allá. En muchos países el sistema de educación está a punto de colapsar. Sí, así como lo oyen, a punto de colapsar. Además de la pandemia se suman otros factores como el cambio climático y los conflictos internos. Wow. Un ejemplo de esta crisis de aprendizaje es como por ejemplo lo que reporta la ONU. Es lo que ocurre en la India. Así es, como a continuación se los vamos a detallar. En un informe que detalló la periodista de la BBC, Divya Arya, pudo comprobar que niños en varias regiones de este país asiático se han olvidado de leer y escribir, debido a que se han visto impedidos de asistir a la escuela en el último año. En este último año. Arya expone mucho el caso de Radhika Kumari, de tan solo 10 años, a quien básicamente se le olvidó escribir debido a que estuvo 17 meses fuera de las aulas, de estas aulas de aprendizaje. Radhika vive en el estado de Jharkhand, donde la brecha digital es enorme, y cuando la pandemia del COVID-19 obligó al cierre de las escuelas, muchos niños de las escuelas públicas no tuvieron acceso a dispositivos que les permitieran continuar con su educación de manera remota y continuamente. Debido al caso que expuso la periodista, esto fue realmente impactante. Descubrí que de 36 niños matriculados en un solo curso de nivel primario, 30 no podían leer ni una sola palabra. Le explicó a la BBC el economista Gian Dresse, quien analiza la situación en esta región de India desde que los estudiantes pudieron regresar a clases. En algunos sectores de la India hay niños que están olvidando lo básico, que es como leer y escribir. Esto debido al cierre de las escuelas. Si no te olvidas de leer y escribir, que te atrases un poco puede remediarse, pero si te olvidas de los conceptos básicos, ahora que regresas a clases y te hacen avanzar al siguiente curso, la brecha va a ser peor. Y por si fuera poco, los alumnos latinoamericanos en Latinoamérica, el panorama es similar. De acuerdo con un informe presentado por UNICEF hace una semana, cerca de 86 millones de niños aún no han retomado clases, lo que pone en riesgo el progreso de su aprendizaje y los niveles de conocimientos previamente adquiridos. Durante los últimos 18 meses, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe no han visto a sus profesores o amigos fuera de una pantalla. Los que no tienen internet directamente no los han visto. Esto lo explicó Jian Gou, directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Y no solo esto, sino que también hay que añadir que no solo existe el riesgo de que los niños dejen de aprender las competencias básicas para su vida, sino de que incluso nunca regresen a la educación formal. La educación virtual debe continuar y mejorar, pero está claro que durante la pandemia las familias más marginadas no han tenido acceso al aprendizaje. La realidad es aún más acuciante entre los grupos más vulnerables, donde la deserción escolar era una problemática previa a la pandemia. Debido a la carencia de educación, cada día fuera de las aulas acercas a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables a la deserción escolar, la violencia de las pandillas, el abuso o la trata de personas.
el aumento de la inseguridad para muchos expertos en psicopedagogía y procesos educativos es claro que los niños necesitan volver a las aulas lo más pronto posible. La desaparición de este espacio de aprendizaje y socialización ha sido para muchos niños y niñas, especialmente entre familias de menor nivel sociocultural, una catástrofe. De verdad, esto ha sido totalmente una catástrofe. La verdad es que en materia de conocimientos, 1 año y medio, casi 2 de pérdida de clases, porque la realidad es que los niños se están volviendo a una escolarización muy precaria. Es una catástrofe que además va a costar mucho tiempo superar. Esto lo dice BBC Mundo Guillermina Tiramonti, especialista en educación e investigación de Flaxo, Argentina. Hay muchos niveles en este tema, pero pongo un ejemplo. Un chico que estaba en primer año de primaria antes de la pandemia y aún no había logrado aprender a leer, ahora que regresó al colegio debe finalizar el segundo grado sin haber aprendido ni siquiera lo más básico, que es a leer o escribir. Para la academia no solo se trata de los contenidos que no han sido aprendidos o incorporados, sino de algo más importante: recuperar el hábito de aprender. La pérdida del conocimiento no es solamente haber aprendido determinados contenidos, sino el hecho de perder el ritmo, el hábito, la rutina escolar. Esto lo explico en relación con un elemento muy simple, como los códigos lingüísticos. Los niños de los sectores más bajos socioculturalmente no están acostumbrados a esos códigos complejos y solo tienen acceso a ellos en las escuelas, donde son fundamentales para luego poder avanzar en el conocimiento. En la casa no tienen acceso a ellos. Para los niños que no están expuestos a este tipo de códigos durante 2 años, el retroceso cognitivo es muy grande, concluye Tiramonti. Para varios analistas se debe crear proyectos especiales para recuperar el tiempo perdido durante la pandemia que pasamos del COVID-19. Espero haya sido de su agrado esta noticia. De antemano, muchas gracias. Nos vemos pronto y hasta luego.